Churchill, nacido en una familia de prestigio en 1874, desde joven mostró un espíritu indomable y un carácter que parecía desafiar al destino mismo. Sus hazañas y fracasos en la Primera Guerra Mundial, donde fue criticado por la desastrosa campaña de Gallipoli, solo sirvieron para templar su resolución. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando su verdadera naturaleza se reveló. En los oscuros días de 1940, con Europa en ruinas y Gran Bretaña al borde del colapso, Churchill se levantó como un titán. Sus discursos no solo inspiraron a una nación, sino que encendieron la llama de la resistencia contra la opresión. ¿Cómo un hombre que conoció la amargura del fracaso y la gloria del éxito pudo influir tanto en el curso de la historia? ¿Qué secretos y luchas internas moldearon su liderazgo? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde desentrañaremos los misterios de Winston Churchill, un hombre cuya vida es una leyenda viviente de coraje y determinación en medio del caos de dos guerras mundiales. Antes de meternos a fondo, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Sin más que agregar, comencemos. Nacimiento. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el imponente Palacio de Blenheim, una majestuosa residencia campestre en Oxfordshire, Inglaterra. El palacio, un regalo de la nación al primer duque de Marlborough por su victoria en la batalla de Blenheim en 1704, es un símbolo de la grandeza y el legado de la familia Churchill. Este entorno noble y grandioso fue donde Winston pasó la mayor parte de su infancia. Familia influyente. Winston provenía de una familia notable y políticamente influyente. Su padre, Lord Randolph Churchill, era una figura prominente en la política británica, conocido por su papel como político conservador y su breve pero impactante carrera en el Parlamento. Lord Randolph fue un orador carismático y un reformador audaz, aunque su carrera se vio truncada por problemas de salud. La madre de Winston, Jenny Jerome, era una socialité estadounidense, hija de un rico financiero de Nueva York. Su belleza y conexiones sociales desempeñaron un papel crucial en la formación del joven Winston y en su capacidad para moverse en los círculos más altos de la sociedad británica. Problemas escolares. A pesar de su linaje y las expectativas puestas en él, Winston Churchill tuvo una infancia académica tumultuosa. Fue enviado a Harrow School, una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra, pero su rendimiento académico estuvo lejos de ser sobresaliente. Churchill luchó con los estudios, especialmente en matemáticas y latín, materias que le resultaban particularmente desafiantes. Su actitud rebelde y su tendencia a cuestionar la autoridad tampoco ayudaron a su causa. A menudo, sus informes escolares reflejaban la preocupación de sus maestros por su falta de aplicación y su conducta inquieta. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Winston demostró un temprano interés y habilidad en otras áreas. Destacó en la historia y en el debate, mostrando ya un talento innato para la oratoria, un don que más tarde se convertiría en una de sus armas más poderosas como líder. La adversidad académica y las constantes críticas que recibió durante su juventud, no hicieron más que fortalecer su carácter y su determinación de demostrar su valía, un rasgo que definiría toda su vida y carrera. Aventurero militar. Winston Churchill comenzó su carrera militar como un joven aventurero, participando en varias campañas alrededor del mundo. Su primera experiencia en el campo de batalla fue en Cuba en 1895, donde observó y reportó sobre la Guerra de Independencia cubana. Este inicio fue solo el preludio de una vida llena de acción y peligro. Posteriormente, en 1897, se unió al ejército británico en la India, sirviendo en el 4º Regimiento de Húsares en la frontera noroeste. Durante su tiempo allí, participó en la campaña de Malakand, donde escribió sus experiencias en el libro La historia de la fuerza de campo de Malakand. Sus escritos comenzaron a ganar reconocimiento y le establecieron como un corresponsal militar talentoso. En 1898, Churchill se trasladó a Sudán, donde participó en la batalla de Omdurmán. Este enfrentamiento decisivo contra las fuerzas del líder mahdista, Khalifa Abdullah, permitió a Churchill demostrar su valentía en el campo de batalla y consolidar su reputación militar. Finalmente, en 1899, se dirigió a Sudáfrica para cubrir la Guerra de los Bóeres como corresponsal de guerra.
Fue aquí donde su vida tomó un giro dramático cuando fue capturado por las fuerzas bóeres. Prisionero de guerra y escapatoria dramática. Durante la Guerra de los Bóeres, Churchill fue capturado y hecho prisionero mientras viajaba en un tren blindado. Su captura fue un duro golpe, pero Churchill no se dejó intimidar. Planificó meticulosamente su escape y después de varios intentos fallidos, finalmente logró evadirse de sus captores. Viajó cientos de millas a pie y en tren, enfrentándose a peligros y desafíos constantes, hasta llegar a la libertad en Mozambique. Su fuga fue ampliamente publicitada y lo convirtió en un héroe nacional. Esta experiencia no solo reforzó su valentía y determinación, sino que también catapultó su carrera política, ya que a su regreso a Inglaterra fue recibido con gran entusiasmo. Entrada en el Parlamento. Impulsado por su creciente fama, Churchill decidió entrar en la política. En 1900, fue elegido miembro del Parlamento por el Partido Conservador, representando a Oldham, en el noroeste de Inglaterra. Su tiempo en el Parlamento fue marcado por su oratoria elocuente y su disposición a enfrentarse a temas controvertidos. Cambio de bando, unión a los liberales en 1904. A pesar de sus raíces conservadoras, Churchill se encontró en desacuerdo con muchas políticas de su partido, especialmente en cuestiones de comercio libre y reforma social. En 1904, tomó la decisión audaz de cambiar de bando y se unió al Partido Liberal. Este movimiento fue visto como traición por muchos de sus antiguos colegas, pero para Churchill, fue un paso necesario para avanzar en sus principios y objetivos políticos. Reformas sociales. Como miembro del Partido Liberal, Churchill se convirtió en un ferviente defensor de las reformas sociales. En 1910, fue nombrado ministro del Interior, donde impulsó una serie de reformas laborales y sociales. Abogó por mejores condiciones laborales, seguro de desempleo y la creación de un sistema de seguridad social. Churchill también jugó un papel crucial en la legislación que mejoraba las condiciones de vida de los trabajadores y promovía la justicia social. Su enfoque progresista ayudó a sentar las bases del estado de bienestar británico, que se desarrollaría en las décadas siguientes. Estos primeros años en la política y su carrera militar forjaron a Churchill como un líder decidido y valiente, capaz de enfrentar tanto los desafíos del campo de batalla como los de la arena política. Primer Lord del Almirantazgo. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Winston Churchill ocupaba el puesto de Primer Lord del Almirantazgo, el cargo más alto en la Marina británica. Su papel era crucial, ya que la Marina Real era una de las principales fuerzas de defensa del Reino Unido y una herramienta vital en la guerra contra las potencias centrales, lideradas por Alemania. Churchill se dedicó a modernizar y fortalecer la Marina británica. Implementó estrategias innovadoras y supervisó operaciones importantes en los primeros años del conflicto. Su liderazgo fue fundamental en la Batalla de Jutlandia, la mayor batalla naval de la guerra, y en el bloqueo naval de Alemania, que fue esencial para restringir los suministros a los enemigos. Desastre de Gallipoli. Sin embargo, uno de los momentos más críticos y controvertidos de su carrera durante la Primera Guerra Mundial fue la campaña de Gallipoli. Churchill propuso la idea de abrir un nuevo frente en la península de Gallipoli, en el Imperio Otomano, para aliviar la presión sobre los ejércitos rusos y abrir una ruta marítima a través del estrecho de los Dardanelos. La operación, que comenzó en abril de 1915, resultó ser un desastre. Las fuerzas aliadas, compuestas por tropas británicas, francesas, australianas y neozelandesas, enfrentaron una resistencia feroz y bien organizada por parte de los otomanos. La campaña se convirtió en una costosa y prolongada batalla de desgaste, con enormes bajas y sin lograr los objetivos estratégicos. La derrota en Gallipoli tuvo graves repercusiones para Churchill. Fue duramente criticado, y en noviembre de 1915, se vio obligado a dimitir como primer lord del almirantazgo. Este fracaso marcó un momento sombrío en su carrera y afectó su reputación. Regreso a la política. A pesar del revés, Churchill no se alejó de la política por mucho tiempo. En 1917, el primer ministro David Lloyd George lo nombró ministro de municiones. En este nuevo rol,
Churchill demostró su capacidad para la organización y la innovación, supervisando la producción de armamentos y asegurando que las fuerzas británicas estuvieran bien equipadas para continuar la lucha. Su gestión eficiente y sus reformas en la producción de municiones ayudaron a restaurar su reputación política. Pintor aficionado. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Churchill experimentó un periodo de introspección y reinvención personal. Descubrió la pintura como una afición que le proporcionaba un escape y una forma de relajación. A lo largo de su vida, pintó más de 500 cuadros, principalmente paisajes y escenas de su entorno cotidiano. La pintura le ofreció un refugio emocional y una manera de aliviar el estrés de la vida política. Advertencia del peligro nazi. Durante la década de 1930, mientras muchos líderes mundiales subestimaban la amenaza del ascenso del nazismo en Alemania, Churchill se convirtió en una voz solitaria y firme advirtiendo sobre el peligro que representaba Adolf Hitler. A pesar de estar en la oposición y de ser considerado un alarmista por algunos, Churchill insistió en la necesidad de rearmar a Gran Bretaña y prepararse para un posible conflicto. Sus discursos en el Parlamento y sus escritos en la prensa fueron cruciales para despertar la conciencia pública sobre la amenaza nazi. Churchill denunció la política de apaciguamiento que los gobiernos británicos seguían hacia Hitler y abogó por una postura más firme y decidida. Su visión y sus advertencias tempranas serían reivindicadas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, y su liderazgo sería fundamental para la eventual victoria aliada. La combinación de su experiencia militar, su dedicación a la política y su capacidad para anticipar los peligros futuros convirtió a Winston Churchill en una de las figuras más influyentes y admiradas de su tiempo. Primer ministro en tiempos de guerra. El 10 de mayo de 1940, en medio de una crisis nacional, Winston Churchill asumió el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. La situación era desesperada, las fuerzas alemanas estaban avanzando rápidamente por Europa Occidental, y la caída de Francia parecía inminente. Churchill fue llamado a liderar la nación debido a su experiencia, determinación y su capacidad para inspirar confianza en tiempos oscuros. Discurso de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. El 13 de mayo de 1940, Churchill pronunció uno de sus discursos más famosos ante la Cámara de los Comunes, conocido como el discurso de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. En su discurso, dejó claro el inmenso desafío que enfrentaba la nación, pero también su firme resolución para luchar hasta el final. Sus palabras resonaron profundamente entre el pueblo británico, preparando a la nación para los duros tiempos que se avecinaban. No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Debemos luchar en los mares y océanos, debemos luchar con creciente confianza y fuerza en el aire, debemos defender nuestra isla, cueste lo que cueste. El Blitz y la resistencia británica. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, Londres y otras ciudades británicas sufrieron intensos bombardeos aéreos por parte de la Luftwaffe alemana, un periodo conocido como el Blitz. Churchill demostró un liderazgo incansable, manteniendo alta la moral del público y visitando frecuentemente las zonas afectadas por los bombardeos. Su presencia y sus discursos fueron vitales para mantener la resistencia y la determinación del pueblo británico en un momento de extrema adversidad. La alianza con los Estados Unidos. Una de las claves del éxito aliado en la Segunda Guerra Mundial fue la estrecha alianza entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Churchill y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt desarrollaron una relación cercana y estratégica. A través de correspondencia, reuniones y conferencias, los dos líderes coordinaron sus esfuerzos militares y diplomáticos. Esta alianza fue fundamental para asegurar los recursos, el apoyo y la cooperación necesarios para enfrentarse a las potencias del eje. Planificación del día D, la invasión de Normandía en 1944. Churchill desempeñó un papel crucial en la planificación del día D, la invasión aliada de Normandía que tuvo lugar el 6 de junio de 1944. Esta operación fue una de las más complejas y audaces de la guerra, involucrando a fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses. A pesar de algunas dudas iniciales, Churchill apoyó plenamente la invasión, comprendiendo su importancia estratégica para abrir un nuevo frente en Europa y acelerar la derrota de la Alemania nazi. La victoria en Europa.
El 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa, Alemania se rindió formalmente a las fuerzas aliadas. Churchill, junto con otros líderes aliados, celebró este momento histórico que marcó el fin de la guerra en Europa. Su liderazgo durante los años de conflicto fue decisivo para la victoria aliada, y su papel como estadista y orador dejó una huella imborrable en la historia mundial. La Segunda Guerra Mundial consolidó el legado de Winston Churchill como uno de los más grandes líderes de la historia, cuyo coraje, oratoria y determinación fueron fundamentales para la resistencia y eventual victoria de Gran Bretaña y sus aliados. Derrota electoral de 1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, a pesar de su liderazgo crucial y su papel en la victoria aliada, enfrentó una derrota electoral sorprendente. En julio de 1945, apenas 2 meses después de la rendición de Alemania, el Partido Conservador de Churchill fue derrotado en las elecciones generales por el Partido Laborista, liderado por Clement Attlee. Esta derrota fue un golpe inesperado para Churchill, quien había sido una figura central en la resistencia contra el nazismo y había inspirado a la nación con sus discursos y determinación. El discurso de la cortina de hierro. A pesar de su derrota electoral, Churchill no se retiró de la vida pública. En marzo de 1946, pronunció un discurso histórico en Fulton, Missouri, donde acuñó la famosa frase, cortina de hierro, para describir la división que se estaba formando en Europa entre las democracias occidentales y los estados comunistas bajo influencia soviética. Este discurso alertó al mundo sobre la creciente amenaza de la expansión soviética y se considera uno de los primeros eventos importantes de la Guerra Fría. Churchill advirtió sobre la necesidad de una alianza angloamericana para enfrentar este nuevo desafío. Premio Nobel de Literatura. Churchill no solo fue un líder militar y político, sino también un escritor prolífico. En 1953, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como por sus brillantes discursos. Este premio reconoció su talento literario y su contribución a la historiografía. Una de sus obras más conocidas es el de la Segunda Guerra Mundial, una serie de 6 volúmenes que detallan los eventos de la guerra desde su perspectiva. Regreso como primer ministro. En 1951, Winston Churchill volvió al cargo de primer ministro a la edad de 76 años. Su regreso al poder fue un testimonio de su continua popularidad y la confianza que el pueblo británico tenía en su liderazgo. Durante su segundo mandato, Churchill se centró en la política exterior, incluyendo la gestión de las relaciones con los Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. También continuó defendiendo la unificación de Europa y el mantenimiento del Imperio Británico. Aunque su salud comenzó a deteriorarse, Churchill permaneció en el cargo hasta su retiro en 1955. Primer ministro durante la muerte del rey. El rey Jorge VI, quien había reinado desde 1936, falleció el 6 de febrero de 1952. Su muerte fue un momento de gran tristeza para la nación. Churchill, que había vuelto al cargo de primer ministro en 1951, comprendió la importancia del momento y el impacto que tendría en el país. A pesar de sus diferencias políticas y de personalidad con el rey, Churchill respetaba profundamente a Jorge VI, y la noticia de su muerte le afectó personalmente. Churchill pronunció un emotivo discurso en la Cámara de los Comunes, rindiendo homenaje al rey Jorge VI como un monarca dedicado y valiente que había guiado a la nación a través de los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial. Su discurso reflejaba la pérdida sentida por el país y subrayaba la importancia de la continuidad y la estabilidad en tiempos de cambio. Relación con la reina Isabel II. Con la muerte del rey Jorge VI, su hija, la princesa Isabel, se convirtió en la nueva soberana, la reina Isabel II. En ese momento, Isabel tenía solo 25 años, y la transición al trono representaba un gran desafío para ella. Churchill, con su vasta experiencia y sabiduría, se convirtió en una figura crucial en el apoyo a la joven reina. La relación entre Churchill y la reina Isabel II fue inicialmente marcada por el respeto mutuo y la cooperación. Churchill, consciente de su papel como asesor y guía, ofreció su experiencia y conocimiento para ayudar a Isabel II a navegar los complejos aspectos de su nueva posición.
Aunque había una diferencia generacional significativa, ambos compartían un profundo sentido del deber y del servicio a la nación. Matrimonio duradero. Winston Churchill y Clementina Housir se casaron el 12 de septiembre de 1908. Su matrimonio fue una alianza duradera y profunda que resistió las pruebas del tiempo y las exigencias de la vida política y personal de Churchill. Clementina fue una figura clave en la vida de Winston, proporcionando un apoyo inquebrantable y sabios consejos durante los momentos más difíciles. Clementina, una mujer inteligente y fuerte, no solo fue una esposa devota sino también una confidente y consejera esencial para Winston. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y sus múltiples mandatos como primer ministro, Clementina se mantuvo a su lado, ayudándolo a enfrentar las presiones de liderazgo. Juntos, tuvieron 5 hijos: Diana, Randolph, Sarah, Marigold y Mary. Aunque enfrentaron desafíos personales y tragedias, incluyendo la muerte prematura de su hija Marigold, su relación permaneció sólida. Adicto a los puros y el whisky. Winston Churchill ha sido descrito por algunos como adicto debido a su conocido consumo frecuente de alcohol y tabaco, así como a su intensa dedicación al trabajo. Era raro verlo sin un cigarro en la mano, y a menudo se le veía disfrutando de un buen whisky, ya fuera en reuniones oficiales o en momentos de relajación. Sus preferencias por los puros eran muy específicas, solía fumar puros cubanos, particularmente de la marca Romeo y Julieta, y tenía una colección personal cuidadosamente seleccionada. Su afición por el whisky, especialmente el escocés, era igualmente notoria. Se decía que comenzaba el día con un whisky y soda y a menudo continuaba bebiendo moderadamente durante el día. Estas aficiones no solo formaban parte de su rutina diaria, sino que también contribuían a su carácter único y carismático. En una ocasión, cuando le preguntaron sobre su longevidad y su capacidad para soportar el estrés, Churchill respondió humorísticamente que se debía a la práctica de no hacer ejercicio, y tomar whisky y soda antes y después de la comida. Creencias sobre la superioridad racial. Winston Churchill, a pesar de ser ampliamente reconocido como un líder crucial durante la Segunda Guerra Mundial y un defensor de la democracia, ha sido objeto de críticas y controversias debido a sus opiniones y declaraciones sobre raza, imperio y colonialismo. Varios aspectos de su pensamiento y acciones han llevado a que algunos lo consideren racista. Churchill expresó en varias ocasiones su creencia en la superioridad de la raza blanca y de la civilización occidental. Consideraba que el Imperio Británico, y por extensión, la raza británica, tenía una misión civilizadora en el mundo. Estas opiniones reflejaban una mentalidad colonialista común en su tiempo, pero que hoy se consideran racistas. Asimismo, Churchill hizo numerosos comentarios despectivos sobre diferentes grupos étnicos y culturales. Por ejemplo, se refirió a los indios como una bestia con una religión bestial, y a los aborígenes australianos como un pueblo salvaje. Estas declaraciones han sido citadas como ejemplos de su actitud condescendiente hacia otras razas. Papel en la hambruna de Bengala de 1943. Churchill ha sido criticado por su papel en la hambruna de Bengala de 1943, donde entre 2 y 3 millones de indios murieron de hambre. Aunque factores climáticos y económicos contribuyeron a la crisis, las políticas del gobierno británico bajo Churchill, incluida la exportación de alimentos desde la India y la negativa a desviar suministros hacia las zonas afectadas, exacerbó la situación. Churchill culpó a los indios por reproducirse como conejos, y mostró poca compasión por las víctimas, lo que muchos consideran una actitud racista. Apoyo al colonialismo. Churchill fue un ferviente defensor del Imperio Británico y del colonialismo. Se opuso a los movimientos de independencia en las colonias británicas, incluidos los esfuerzos por la independencia de la India liderados por figuras como Mahatma Gandhi. Sus políticas y retórica en torno al colonialismo han sido vistas como racistas, ya que implicaban la creencia de que los pueblos colonizados no estaban capacitados para gobernarse a sí mismos. Problemas de salud. A lo largo de su vida, Winston Churchill sufrió diversos problemas de salud que afectaron tanto su vida personal como su carrera política. A pesar de su imagen pública de fuerza y determinación, tuvo que enfrentarse a numerosas dolencias y enfermedades. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill sufrió su primer infarto, aunque se mantuvo en secreto para no desmoralizar a la nación británica.
Años después, en 1943, tuvo otro infarto durante una conferencia en Túnez, pero nuevamente, continuó trabajando y liderando sin mostrar signos de debilidad. En la década de 1950, después de regresar como primer ministro, Churchill sufrió una serie de derrames cerebrales. El más grave ocurrió en 1953, pero, fiel a su carácter, se recuperó y siguió en el cargo hasta 1955. Estos problemas de salud finalmente lo llevaron a retirarse de la vida política activa, aunque siguió siendo una figura influyente hasta su muerte en 1965. Últimos años. En sus últimos años, Winston Churchill se fue alejando lentamente del bullicio de la política activa, aunque su influencia y presencia continuaron siendo poderosas. Después de una carrera impresionante que incluyó liderar a Gran Bretaña durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, Churchill decidió retirarse de la política en 1955. Este retiro marcó el fin de una era, pero no el fin de su impacto en el mundo. Incluso después de dejar su puesto como primer ministro, Churchill siguió siendo una figura influyente tanto en su país como en el extranjero. Su aguda mente y su vasta experiencia eran buscadas en asuntos internacionales, y su reputación como uno de los más grandes estadistas del siglo XX permaneció intacta. Churchill continuó escribiendo y pintando, dos pasiones que lo acompañaron durante gran parte de su vida. Sus memorias y otros escritos seguían siendo ampliamente leídos, y su nombre evocaba respeto y admiración en todo el mundo. Muerte y funeral de Estado. El 24 de enero de 1965, Winston Churchill falleció a la edad de 90 años. Su muerte fue un acontecimiento de gran relevancia, no solo en el Reino Unido sino también a nivel mundial. En reconocimiento a sus enormes contribuciones a la nación y al mundo, se le concedió un funeral de Estado, un honor reservado para los más grandes héroes de la nación. El funeral, celebrado el 30 de enero, fue un evento monumental, con dignatarios de todo el mundo reunidos para rendir homenaje a este coloso de la historia. La ceremonia fue solemne y majestuosa, reflejando la magnitud de la vida de Churchill. Es así como llegamos al final del video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros, tus comentarios son siempre bienvenidos y nos ayudan a mejorar. Regálanos un me gusta y comparte el enlace con todos tus amigos y familiares, para que conozcan más sobre la vida de Winston Churchill. Gracias por seguirnos, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el siguiente video.